Hola, bienvenidos. Qué alegría encontrarnos para comenzar la semana bien informados en temas de salud y bienestar, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este es el espacio de salud de Teleantioquia, su médico en casa, en este horario en vivo y en directo de lunes a viernes para que puedan participar con sus inquietudes a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-5150-15. Ustedes son los protagonistas de su médico en casa, con sus preguntas, con sus inquietudes y sugerencias, por supuesto, de los temas que quieran que tratemos aquí en el programa. Esas enfermedades, algunas muy comunes, otras no son de tanta consulta. La de hoy, por ejemplo, pues sabemos que es de gran consulta, espondiloartritis, es una inflamación de la columna y las grandes articulaciones. Se presenta en la población, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento? De eso hablaremos hoy en su médico en casa, pero antes, veamos lo siguiente. La espondiloartritis es una enfermedad reumática crónica e incapacitante que se caracteriza por dolor lumbar inflamatorio, movilidad limitada de la columna vertebral, rigidez e hinchazón. También puede haber daño en los huesos. El diagnóstico temprano es importante para ayudar a controlar los síntomas y reducir el riesgo de complicaciones o discapacidad. No hay cura para esta enfermedad. El tratamiento se enfoca en reducir el dolor, mejorar o mantener la movilidad y reducir el riesgo de complicaciones. Hasta el momento, no hay ninguna evidencia científica que sugiera que la enfermedad se pueda prevenir. Es tan frecuente como la artritis reumatoide, se presenta aproximadamente en el 2% de la población, me estaba contando mi invitado, con el cual vamos a hablar más adelante. Antes quiero recordarles que también pueden participar o interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral su médico en casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Los invito para que se pongan cómodos, se queden con nosotros durante los próximos minutos y hablemos de esta enfermedad que es frecuente en la población, espondiloartritis, una enfermedad reumática incapacitante. Bienvenidos. Gracias por estar en su médico en casa, nuevamente bienvenidos. Recuerden que tenemos un correo electrónico para que nos sugieran temas que quieran que tratemos en el programa. Este programa lo hacen ustedes, su médico en casa, @teleantioquia.com.co. Una enfermedad reumática, la espondiloartritis, pertenece al grupo de enfermedades reumáticas, es altamente incapacitante. Vamos a hablar del tema hoy con el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco, él es reumatólogo. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Gracias, Yasmín, buenas tardes. Es muy frecuente, me decía, en nuestro medio la espondiloartritis, ¿es común? Es bastante frecuente, más o menos se dice que es tan frecuente como la artritis reumatoide. Realmente la espondiloartritis no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tienen en común que hay inflamación de la columna vertebral y de las grandes articulaciones. ¿Y cuáles son las grandes articulaciones, doctor? En general, lo más frecuente en esta enfermedad es que se afecten las rodillas y los tobillos, y se afectan de manera asimétrica. Es decir, si tengo la rodilla izquierda inflamada, tengo el tobillo derecho, o sea, son de distribución asimétrica. También puede comprometer las muñecas y los hombros. Doctor, espondiloartritis y también se habla de espondilitis anquilosante. ¿A qué se refiere la una y a qué se refiere la otra, o son lo mismo? En general, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que tienen en común eso, que hay inflamación de la columna y de las articulaciones. La espondilitis anquilosante es una etapa final en la cual hay una fusión de la columna vertebral porque hay una inflamación persistente que no se controla y eso lleva a pérdida de la movilidad y que se fusione la columna como en forma de caña de bambú, y eso da un dolor muy incapacitante y resta movilidad del paciente. En ningún momento esta enfermedad, doctor, la espondiloartritis, podría confundirse, por ejemplo, con otra patología como una artritis reumatoide. Digamos que en general la enfermedad con que más se confunde es con la artrosis, porque el motivo de consulta más frecuente en medicina es tener un dolor bajo de espalda.
pero este dolor bajo de espalda de esta enfermedad tiene algunas características que lo hacen diferente. Menores de 45 años, es un dolor crónico y sobre todo que es un dolor de tipo inflamatorio. Eso quiere decir que despierta al paciente sobre todo en la segunda mitad de la noche y le produce rigidez. Normalmente cuando uno tiene un dolor bajo de espalda de otro origen, el dolor es más mecánico, es decir, se aumenta con la actividad, es el famoso espasmo muscular que cede con el reposo. Aquí es al revés, despierta al paciente en la noche y le da rigidez en la mañana. En la espondiloartritis. En la espondiloartritis. Cierto, ahí la diferencia. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de espondiloartritis, una enfermedad reumática altamente incapacitante. Nuestras líneas telefónicas para que participen con sus inquietudes, 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana y 018-051-5015 para los 125 municipios de Antioquia y muchas ciudades de Colombia. Además es gratuita. Doctor, hablemos de las causas de esta enfermedad. ¿Tiene un componente genético, hereditario o qué origina esta enfermedad que es la espondiloartritis? Sí, en general, digamos, hay un componente genético que es portar un gen que se llama el HLA-B27. Ese es un gen que tenemos y en general es más frecuente en los países del norte de Europa, pero en nuestro medio también existe, pues se porta ese gen. No quiere decir que sea una enfermedad heredada, sino que ese gen posiblemente se transmitió de generaciones, tatarabuelos o abuelos. No siempre es una herencia de padre a hijo, pero es un gen que en algunos momentos no se expresa, pero en este caso sí tiene un componente genético que hace que se dé la inflamación de la columna vertebral y de las articulaciones. ¿Y quiénes la desarrollan más? ¿Podría, o sea, adultos mayores, jóvenes, niños? En general, el grupo como más frecuente son hombres jóvenes, pero es importante porque muchas veces uno se crea como prototipos de enfermedad, pero también es frecuente en las mujeres. Hay estudios locales en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por ejemplo, donde casi la proporción es de general 6 hombres, 4 mujeres, o sea, puede ser tan frecuente en las mujeres, pero la pista, digamos, es ese dolor bajo de espalda en hombres y mujeres jóvenes, en general entre los 30 a 40 años. Entre 30 y 40, ¿y no hay casos excepcionales, por ejemplo, de niños? Sí, existe también esta patología en niños, generalmente son en la adolescencia donde es como más frecuente y mucho menos frecuentes en pacientes ancianos. Vamos a saludar a la señora Adriana que nos acompaña en el municipio El Retiro. Bienvenida, qué gusto escucharla desde el oriente de Antioquia. Buenas tardes, muchísimas gracias. Adelante. Qué programa tan espectacular todos. Gracias, todos Adriana. Maravillosos. Es de ustedes, es posible a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Yasmín y al doctor les quería preguntar, yo soy una mujer que soy adicta al deporte. Yo Sí. toda mi vida he hecho ejercicio. Yo tengo un problema fuerte del nervio ciático. Yo quisiera saber, porque muchos de los síntomas que el médico dice ahí se parecen mucho a lo que yo tengo. O sea, en la mitad de la noche ya se me pierde el sueño y en la mañana al levantarme soy rígida y es un dolor bastante incapacitante. Inclusive yo voy caminando, por decir, hacer una vuelta, hacer una diligencia por la calle en cualquier momento y muchas veces voy perdiendo la movilidad de cualquiera de las dos piernas, o sea, alguna de las dos, yo voy caminando y alguna de las dos como que no me permite dar el paso y es muy parecido. No sé si esto tenga que ver también con lo del nervio ciático que sí tengo yo, si esto se relacione, y me gustaría que de pronto algún día también hablaran del nervio ciático. Pero por supuesto, voy a tomar nota de esta sugerencia muy interesante. Adriana, no se me vaya, ¿ya consultó al médico? ¿Le han hecho algún diagnóstico? Sí, claro, yo tengo resonancias magnéticas. ¿Y qué le dijeron que es el nervio ciático? Sí, incluso yo tengo el 26 cita con el neurocirujano. Ya, vamos a ver entonces qué le dice el doctor Carlos Jaime. Gracias por su inquietud y la invito para que esté muy atenta. Gracias, felicidades. Doctor, Sí. ¿qué relación existe entre la una y la otra? Digamos que son dos enfermedades diferentes. El nervio ciático es un problema mecánico de la columna donde se pinza como ese nervio que sale entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra y eso da un dolor tipo corrientazo. Es un dolor diferente al dolor lumbar donde hay una sensación como de calambre que se va por la parte posterior de la pierna. Pero si la paciente que nos llama presenta dolor lumbar en la noche y hay rigidez, puede haber como concomitancia de las dos enfermedades, pueden estar frecuentes, es mejor que consulte a un reumatólogo. Y a esta hora también saludamos a la señora Argemira, que se encuentra en Caldas. Bienvenida y la escuchamos. Gracias.
Adelante con su inquietud. Ya puedo. Claro, está al aire, bienvenida. Buenas tardes. Sí, señora. Buenas Habla tardes. con Argimena de Río de Caldas, Antioquia. Por supuesto, adelante con su pregunta. Doctora, para preguntarle al doctor. Aquí está el doctor al lado. Ah, sí, bueno. Gracias, mi niña. Doña Argemira, le vamos a bajar todo el volumen al televisor para escucharla mejor. Bueno. Sí, del todo. Bien, adelante. Sí, cómo no, ahí está al lado. Doctor, para participar en el programa, y le pregunto es, ¿cuándo? Sí, ya le bajé todo el volumen. Doctor, yo ya vi el programa, estoy en el programa que ustedes presentan, que lo felicito por maravilloso programa. La pregunta es, doctor, no tengo ningún problema en la columna, dicho por los médicos, no, como diagnóstico, pero hay veces que me da un jalón en la columna a un lado, al derecho, más fuerte. Yo tomo acetaminofén, entonces, ¿qué debo consultar o qué me dice usted que puede ser? Porque la columna trata como de irse para un lado y me veo con un hombro más bajito que otro. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos hoy en su médico en casa, doctor. ¿Qué le podemos decir? Sí, realmente la causa más frecuente de ese síntoma son espasmos musculares, que es diferente a las espondiloartritis, es un dolor más de tipo mecánico y como se gira la columna hacia un lado, quiere decir que los músculos se traccionan y hace que haya como una leve desviación, pero lo importante sí es consultar porque la primera línea de tratamiento, como lo mencionó la televidente, es analgésicos, pero también hay que hacer una terapia física para que el músculo se relaje y mejore el dolor, pero sí es mejor consultar a su médico. Y antes de saludar a Jorge, que nos acompaña en el municipio de Bello, doctor, es importante que hablemos de la sintomatología de la espondiloartritis, cómo no confundirlo con otro tipo de síntomas, porque ya hemos visto pues, lo que nos han contado los televidentes. ¿Cuáles son los síntomas específicos de esta enfermedad? Perfecto, entonces digamos que el síntoma, como les digo, es un dolor bajo de espalda que despierta al paciente en la segunda mitad de la noche y que le produce rigidez. Básicamente es ese. Y lo que lo hace típico es la cronicidad, es más de 3 meses de evolución de dolor, o sea, es un dolor crónico. El otro síntoma cardinal es las entesis, que son la inflamación donde se unen los tendones al hueso. Entonces, otro síntoma frecuente es el dolor plantar o que se inflama el tendón de Aquiles. Eso es bastante frecuente en la enfermedad. Y que puede haber inflamación de rodillas y tobillos, sobre todo de manera asimétrica. También esta enfermedad, fuera de comprometer la columna y las articulaciones, compromete otros órganos. Entonces puede haber psoriasis, puede haber diarrea crónica, porque es común que haya inflamación del intestino y también que se inflamen los ojos, que hay sobre todo cuando hay ojo rojo o que disminuye la agudeza visual, eso se llama uveitis. O sea, esta enfermedad fuera de la columna y las articulaciones puede debutar por la piel, el tracto gastrointestinal y los ojos. Claro, la psoriasis que usted menciona tiene que ver precisamente con la piel. Exactamente, entonces puede ser el primer síntoma antes de presentar el dolor de la columna o de las articulaciones. Muy bien. Jorge se encuentra en el municipio de Bello. Bienvenido, gracias por estar en su médico en casa y adelante con su inquietud. Buenas tardes. Sí, señor. Doctor, lo que pasa es que yo mantengo lumbagos, pues me han hecho exámenes y me dicen que tengo Lo escuchamos, Jorge. Doctor, buenas tardes. Gracias por el programa. Yo tengo la quinta y la sexta desviadas y mantengo mucho dolor como si fueran lumbagos y en el cuello también me duele mucho. Me pronosticaron una hernia umbilical. No sé si ese dolor se pasa hasta atrás o cómo será eso, pero me mandan a tomar calmantes. A veces me curo por unos días, pero el dolor vuelve. Yo no me puedo agachar porque el dolor vuelve y entonces así me mantienen. Entonces no sé, a veces si por la noche cuando estoy durmiendo me despierta como si estuviera encalambrada la columna, entonces me volteo para un lado, me volteo para el otro y no me hallo y me tengo que parar y me da muchas ganas de orinar, sí. Y es un dolor que se ha vuelto crónico, según le entendemos. Gracias, Jorge, por acompañarnos y lo invito para que esté muy atento a la respuesta del doctor. Ah, sí, ya le puedo subir el volumen. Entonces es muy importante como ese tipo de dolor, si desafortunadamente esta enfermedad tiene un diagnóstico como tardío, entonces en general los pacientes se demoran hasta 10 años en ser diagnosticados porque la historia natural es tomar antiinflamatorios, hay una mejoría parcial, pero si su dolor lo incapacita, sobre todo que lo despierta y se levanta rígido, es mejor consultar porque inicialmente el diagnóstico es preguntándole al paciente, pero hay que hacer algunas imágenes como una radiografía
de la pelvis y de la columna, o a veces hay que hacer una resonancia magnética para encontrar la inflamación, pero es importante consultar a reumatología por el dolor crónico que usted tiene. Espondiloartritis, una enfermedad reumática incapacitante, es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, pero después de esta hablaremos del diagnóstico de esta enfermedad y cómo es el tratamiento. Volvemos en un minuto. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, espondiloartritis, y sobre este tema tomemos nota de los siguientes datos muy importantes. La espondiloartritis es un tipo de artritis que afecta tanto la columna y las articulaciones sacroiliacas como las articulaciones periféricas, principalmente en miembros inferiores como caderas, rodillas, tobillos y pies. Afecta principalmente a jóvenes y adultos jóvenes, particularmente a menores de 45 años y un poco más frecuente en hombres. El dolor lumbar inflamatorio es el síntoma más importante, dolor de espalda o en glúteos que empeora en la noche y con el reposo, como lo decía ahora el doctor, y mejora en el día con la actividad. Otros síntomas incluyen artritis asimétrica en miembros inferiores, tendinitis, dolor en el esternón y dactilitis, que es la inflamación de los dedos del pie o dedo en salchicha, como también se le conocen. También puede afectar otros órganos como ojos, uveitis, colon, colitis inflamatoria y piel, psoriasis. El tratamiento de estas enfermedades es individualizado y varía en cada paciente, pero en general la terapia física y el uso de los antiinflamatorios son muy importantes, como también es importante el diagnóstico, doctor. ¿En qué consiste? Sí, en general, digamos, el diagnóstico se hace con el dolor lumbar que es inflamatorio, cuando se ven estas características del dolor que despierta en la noche, los dedos en salchicha, la artritis, entonces se hace una imagen inicial de la articulación sacroiliaca, que es donde se junta la columna con la cadera, y uno puede ver inflamación, o se requiere una imagen que se llama una resonancia magnética, donde uno ve inflamación de esa parte de la columna, y asociado con los síntomas uno hace el diagnóstico. Básicamente el tratamiento son antiinflamatorios, doctor, ¿es farmacológico o también hay terapias? Digamos que inicialmente se utilizan los antiinflamatorios, muchas veces los pacientes es un tratamiento crónico, también más o menos alrededor de 3 meses, si el paciente no mejora, requiere unas terapias especiales porque hay unas sustancias que están inflamadas y uno las bloquea con tratamiento farmacológico, pero la terapia también es importante cuando el paciente ya ha salido de la inflamación para que recupere como su tono. María Isabel, bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Dónde se encuentra? Acá en el Poblado, mi niña. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor? Es que mira, mi mamá, él ha atendido a mi mamá de fibromialgia reumática. Sí. Y le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor para escucharla mejor y mejorar la comunicación. Noches. Buenas noches. Sí, él ha atendido a su mamá de fibromialgia. Doctor, buenas noches. Usted es el médico de mi mamá, lo queremos mucho. Mi mamá es Amanda Escobar, de acá del Poblado. Y mi mamá tiene fibromialgia reumática. Sí. Y en este momento, pues usted le había mandado un medicamento y resulta que ahora ya le coge la mandíbula, los oídos, los ojos, la cabeza. El dolor no la deja dormir en la noche. Y su pregunta básicamente es, ¿qué puede hacer en este caso? Sí, por favor, ¿y qué medicamento le puedo dar que ella pueda tomar? Muy bien, gracias por acompañarnos hoy en el programa, doctor. Sí, en general es una enfermedad que produce inflamación, es diferente, se llama una polimialgia reumática, que es los vasos sanguíneos de los músculos están inflamados, pero al referir ese dolor de cabeza, el dolor en los ojos, eso es un signo de alarma y debe consultar de inmediato a urgencias para hospitalizarla porque puede comprometerse la visión. Entonces es un signo de alarma para hospitalizarla. Doctor, antes de despedirnos, ustedes tienen un simposio ahorita en octubre, ¿cierto? ¿De qué se trata? Así es el simposio de los residentes de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, que se realizará en el aula magna de la UPB Laureles el día 5 o 6 de octubre. En los créditos, en los agradecimientos, hay un número de contacto de celular para más información. Muy bien, doctor. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Gracias, ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.